Buenas tardes, bienvenido a la quinta clase del grado de tercero básico, donde trataremos sobre el tema el conflicto armado interno. Mi nombre es Sergio Leonardo Chucao, estudiante de la Facultad de Humanidades, sección Cobán de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y con ello comenzamos nuestra clase y les presento mi plan de trabajo, donde mi competencia analiza las distintas relaciones de poder que establecen en el proceso de formación del Estado guatemalteco. Mi indicador de logro se interesa por la profundización en los procesos de la historia recientes de Guatemala. El saber es conflicto armado interno de Guatemala en el marco de la Guerra Fría. La actividad de aprendizaje consiste en elaborar una memoria visual del conflicto armado interno en hojas papel bond tamaño carta. Los recursos a utilizar: hojas papel bond tamaño carta, crayones, lapiceros, reglas y marcadores. Lo evaluaremos por medio de una lista de cotejo. Y con ello, la metodología que voy a utilizar es la clase magistral, donde realizaré una introducción acerca del conflicto armado interno en Guatemala para despertar el interés del tema de los alumnos. El desarrollo se desarrolla el tema del conflicto armado interno de Guatemala produciendo algún video o algo similar para que el alumno tenga más conocimiento del mismo. Fase de cierre, donde realizaremos preguntas directas para evaluar el aprendizaje de los alumnos, y la motivación que utilizaré es la ruleta. Donde es la ruleta, no, el objetivo consiste en pretender analizar rápidamente las preguntas y luego responderla según su conocimiento o según su aprendizaje. Esta dinámica consiste en una ruleta que tiene acerca sobre los temas del conflicto armado interno, donde cada alumno tendrá su derecho de girar la ruleta y responder las preguntas. Y con ello nos vamos directamente a nuestra motivación y empezamos. Como ya vemos acá, que vamos a hablar sobre el tema conflicto armado interno. ¿Algún alumno podemos levantar la mano para participar? Como vemos acá, ya está girando nuestra ruleta y lo activamos para ver qué pregunta es. Causas del conflicto armado interno. Aquí donde el alumno nos va a mencionar cuáles son las causas del conflicto armado interno y también en la actualidad hacer un ejemplo similar. Continuamos con esta actividad, con esta motivación, y salió lo mismo. Y con esto también, ¿por qué surgió el conflicto armado interno? Según criterio del alumno, él nos explicará según su aprendizaje por qué surgió, cuándo surgió y cómo surgió, ¿verdad? Seguimos con la ruleta lusa. ¿Cuándo terminó el conflicto armado interno? El alumno nos va a responder. Si no sabe, con la ayuda de sus compañeros, también pueden responder en grupo para ver si alguien tendrá una idea cuándo terminó el conflicto armado interno. Y procedemos a nuestro esquema, donde vamos a explicar qué es la guerra. El conflicto armado interno, haré un pequeño resumen sobre qué fue el conflicto armado interno. El conflicto armado interno, también denominado como la guerra en Guatemala, y otros lo llaman como la guerra civil en Guatemala, o el enfrentamiento armado interno. Fue la guerra interna ocurrida en Guatemala entre 1960 y 1996, que enfrentó un ejército de Guatemala civiles y subversivos y organizados en una guerrilla. La guerra duró 36 años y dejó aproximadamente 250,000 personas muertas o desaparecidas. Este enfrentamiento también fue
culminó de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz que ocurrió en 1996. Y también podemos encontrar una etapa del conflicto armado interno, en la primera etapa donde la guerra comenzó después del intento de derrocar al gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Esta acción la emprendió un grupo de jóvenes de la cuartel general del Justo Rufino Barrios, también conocido como Castillo de San Rafael de Matamoros, el 13 de noviembre de 1960. Los oficiales que no quisieron aceptar el indulto ofrecido por el gobierno siguieron luchando convirtiéndose en guerrilla. Quiere decir que eso fue una alianza con los miembros del Partido Guatemalteco de Trabajo, PGT, Partido Comunista también, y otras facciones que surgieron de esos años. Y algo organizaron también las Fuerzas Armadas Rebeldes, en sus siglas FARC, integrada por diversos frentes comandados, por ejemplo, Marco Antonio Yon Sosa, Luis Turcio Lima y Alejandro de León Aragón y otros jefes de la facción. Las FARC que desintegraron por diferencias ideológicas entre los comandantes. Sin embargo, los frentes guerrilleros continuaron la lucha separadamente contra el ejército regular hasta la década de 1980. En aquel año organizaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Al principio de la guerrilla actuó en la región de Zacapa, Izabal y Chiquimula. También podemos ver fue la batida de las fuerzas regulares. Entonces, sus contingentes se movieron hacia Petén. En el altiplano también central y en el occidente y otras regiones del país, incluso hasta llegaron a la capital, donde los comandantes urbanos actuaron durante varios años. En el lapso de 1980 a 1980, los guerrilleros denominaban un amplio territorio que tenían el apoyo de muchos campesinos. Por eso le estaba explicando, desde que empezó la revolución de 1934, también hubo un golpe de Estado y los atentados y ríos contra los bienes del Estado, como podemos ver acá, el golpe de Estado y también la guerra de Ríos Montt. El gobierno de Ríos Montt fue en 1982 a 1983, trasladó también al gobierno de, de Mejía Víctores en 1983 y luego iniciando el proceso de los acuerdos de paz. Y también hay una película sobre la guerra y el libro acerca de la guerra también. Pero cuando firmaron el acuerdo de paz fue el noviembre de 1996, donde culminó toda la guerra, donde terminó todo el conflicto y Guatemala ya podía vivir en paz, ya puede uno estar ya más libre y soberana, pues se le llaman Guatemala libre y soberana y todo esto. Y con ello vamos a pasar a nuestra actividad del día de hoy, donde el alumno realizará o va a realizar la elaboración de la memoria visual, como por ejemplo aquí unos antecedentes, al inicio, el impacto, el camino hacia la paz, la memoria de la historia y Guatemala de hoy, un Guatemala ya más libre, soberana y democrático. Y esta actividad lo vamos a evaluar por medio de una lista de cotejos, donde si el alumno cumplió con los requisitos o con los indicadores según la elaboración de memoria visual. Y con eso finalizamos la quinta clase. Nos vemos a la próxima y bendiciones.